Buenos días a todos, bienvenidos. Es un gusto tenerlos. Una disculpa tuvimos tema de producción de la CONACOM, pero afortunadamente estamos aquí. Le agradecemos la paciencia a la maestra Tatiana Cloutier Carrillo, secretaria de Economía. Tatiana, es un gusto tenerte con nosotros. Bienvenida. Muchísimo gusto saludarles, qué gusto, buenos días a todos y todas. Gracias, Tatiana. Bueno, pues vamos a empezar esta plática en donde seguramente vamos a encontrar una visión muy tuya de esta nueva administración a partir de que tomaste el cargo en la Secretaría. Y bueno, empezamos con el tema que nos ocupa, y esto es, ¿cuál es en este caso la visión que tiene la Secretaría de Economía respecto a la responsabilidad social, estimada Tatiana? Bueno, primero que nada, digo que la responsabilidad social es algo que se ha promovido muchísimo desde hace varios años en las empresas, y esa es como la parte, el hecho de que estemos hablando de empresas, de emprendedores, de gente que provee empleos. Tiene la parte esta de la responsabilidad social. Para nosotros, la parte esta de la compliance o la Comisión Nacional de Compliance que tiene que ver con esta visión de trabajar en términos de cumplimiento de alguna manera de la cultura, de la legalidad, de las leyes, y al mismo tiempo también esta parte de tener un enfoque vinculatorio, voy a repetir social, un enfoque vinculatorio, ir más allá de la propia producción o de los propios resultados en términos de competitividad. Yo creo, y todavía recuerdo muchísimo que se dice que una empresa es una comunidad de vida y de trabajo. Y si estamos hablando que una empresa es una comunidad de vida y de trabajo, estamos hablando que es un ente que está hecho para producir y generar ganancias, mas no solo para eso. Tenemos seres humanos que trabajan ahí, que son parte de esta comunidad que genera la producción, y en ese sentido tenemos a una institución o a una empresa que viene y genera empleo o se lleva, por decir algo, ocupa una parte del espacio en una comunidad, y algo le tiene que regresar a esa comunidad. Entonces, este es como el primer punto de saque, y creo que las instituciones que tienen esta parte de compromiso de responsabilidad social tienen que tener primero un apego al cumplimiento propio de la ley y una parte de compromiso con el cuerpo de trabajadores y trabajadoras que están dentro de la propia institución, y luego con la comunidad. Totalmente de acuerdo, Tatiana. Esto es un trabajo incluso transversal, en donde no nada más nos encontramos con la responsabilidad del lado de las empresas, sino también en este caso de incluso los propios ciudadanos, y por esa razón es que es tan interesante involucrar a nuestras autoridades, porque no lo podemos dejar nada más de una sola óptica, sino tenemos que verlo de manera sinérgica. Y aquí, Tatiana, hay algo que me gustaría preguntarte respecto a cómo, en este caso, tú observas que se ha dado el crecimiento de la responsabilidad social en México. Sabemos que para efecto de Secretaría de Economía es una de las dependencias que ha impulsado, en este caso, no nada más a las grandes empresas, sino también a las micro, pequeñas empresas, y creo que ese es uno de tus puntos fundamentales ahora en esta nueva administración que encabezas. Me gustaría que nos platicaras esa parte tan interesante de las MIPYMES, por favor. Tu sonido, Tatiana. ¿Abierto? ¿No me escuchas? ¿Sí? Ok. Yo le pedí al presidente de la República, cuando me invitó a trabajar en esta área, que me permitiera traerme la Agenda México 2030
La Agenda México 2030 tiene una serie de compromisos con los que México va, que son 17 objetivos de desarrollo sostenible, y que trabaja con ellos de la mano con instituciones, bueno, con la ONU. Entonces, aquí creo yo que la responsabilidad social ha tomado una dimensión nueva y creo que las empresas de cualquier tamaño, los negocios, los emprendedores, pero también los consumidores han ido más allá y han estado apoyando una nueva manera de interactuar. ¿A qué me refiero con esto? Se busca mucho hoy en día, primero, ya nos fijamos como consumidores, ya se fija la propia empresa, cómo tener participación de más mujeres en puestos más importantes, cómo empiezan a considerar y ya empiezan a decir cómo estoy contribuyendo, qué estoy haciendo con respecto a mi comunidad. Hay una cantidad de empresas que tienen ya trabajo social, si así le quisiéramos llamar, o trabajo comunitario, en donde hacen equipos para plantar árboles, para ir a comunidades, a limpiar ríos, a limpiar espacios que han estado como cañadas. Tenemos también algunas otras instituciones que tienen ya un monto destinado siempre a causas sociales. La pandemia fue como un acelerador o hizo más visible mucho de este trabajo. Tenemos cantidad de empresas que se comprometieron a apoyar a algunos comunidades de médicos o de enfermeras, estuvieron apoyando en algunas localidades si estaban alejados de algún sector. Sí, dijeron doy gasolina para que el Cruz Roja pueda movilizar gente en ambulancias. O sea, ha crecido este compromiso de forma formal y de forma informal. Y cada día se va adquiriendo una conciencia. Sabemos que hay un distintivo de responsabilidad social y ya tenemos todo lo que hablamos de la economía circular, que nos lleva a una responsabilidad social implícita, y las economías verdes, que tienen una responsabilidad social también implícita. Y el consumidor, repito, que es cada vez más responsable y observa con más cuidado qué consume, cómo lo consume, dónde lo consume, porque quiere y está comprometido a apoyar más el consumo de productos que vienen de empresas socialmente responsables, o empresas tipo B, o empresas que tienen una cadena productiva o vienen de apoyo a comunidades en alguna desventaja. Correcto, Tatiana. Tocando el punto de, en este caso, la Agenda 2030 y hablando del tema de sostenibilidad, justo me gustaría también abordar qué visión tenemos respecto al apartado de aquellas empresas que se encuentran en el sector MIPYME, que tienen toda la mejor intención de, a lo mejor, de sujetarse en este caso, a unas normas internas y a la creación de proyectos que les puedan permitir volverse empresas socialmente responsables, pero que vean por la carga administrativa, lo vean como, en este caso, algo lejano. Y ahí es donde quizá la Secretaría que tú encabezas ha trabajado y va a trabajar para atraer justo a esas MIPYMES. Uno de las plataformas que recién tú acabas en este caso, de inaugurar es Comercia MX, que me parece una plataforma que coadyuva justo en el tema de crear el cumplimiento en las empresas, pero también acercarlos a un crecimiento respecto a justo a las MIPYMES. Entonces, ¿nos podrías platicar acerca de esta plataforma antes de tocar el tema justo de, en este caso, la participación de la mujer y los derechos humanos que entra dentro de la responsabilidad social? Okay. Tenemos varias plataformas. Voy a empezar de la más bueno, voy a mencionar 3 de ellas que me parece que van en ese orden. Voy a empezar primero con la de mercado solidario. Cuando estamos hablando de empresas muy pequeñas, de empresas familiares de producción más pequeña, creo que mercado solidario es el primer apoyo que tenemos
tenemos ahí para comercializar nuestros productos. Y sobre todo, Mercado Solidario apoya mucho el consumo local. Luego creamos también otra plataforma que se llama Exporta MX. En Exporta MX puedes encontrar mecanismos en los cuales decir cómo estoy listo o no para ir exportando, si ya estoy preparado o no, cuál es el ABC para este proceso. Y luego tenemos también la de Comercia MX. Comercia MX está ligada a una plataforma internacional en donde nos permite apareo, por llamarlo así, o el que encuentres. Tú propones y encuentras quien te busca, o tú buscas y encuentras quien te ofrece el producto que tú estás buscando, la solución que estás buscando, y esto permite un apareo de necesidades, y lo que nos va dando al final de cuentas esta posibilidad de que encuentres hacia dónde mover tu producto, quién te lo quiere comprar, si lo vas a exportar, o si tú andas buscando algo, de igual manera quién te lo puede ofrecer. Entonces, estas tres plataformas tienen un tipo de servicio diferente dependiendo qué estés buscando o dependiendo en qué nivel esté tu producción, tu negocio, o si andas inclusive buscando una sociedad para que tu negocio crezca. Correcto, Tatiana. Ahora, abordando el punto que te mencionaba hace un momento, cuando nosotros hablamos del tema de responsabilidad social corporativa, entramos también en la fase de crear lo que tú mencionabas, una conciencia respecto a la paridad de género, en este caso al impulso de la mujer, y también a un tema relativo y que toca totalmente los derechos humanos. Justo cuando hablamos de estos puntos, entonces, hace un momento decías que la pandemia fue un acelerador, un detonador para justo crear a lo mejor acciones inmediatas para las MIPYMES. Y una de las cosas que hemos podido observar de acuerdo a estudios que se han hecho e incluso a las propias empresas, es que mucho del trabajo, en este caso, y de las horas que tiene la mujer dentro de sus trabajos, pues bueno, se ha magnificado, y esto ha generado una especie de contracción entre pues el choque de lo que implica el estar en casa, el llevar en este caso el trabajo, y en muchas ocasiones nos encontramos con la parte, en este caso, administrativa. Entonces, ¿qué hay con ese apoyo y esa presencia que debemos tener, en este caso de la mujer, en las empresas, y que forma parte de esa responsabilidad social en materia de derechos humanos? ¿Cómo tú consideras que el empresario, que la iniciativa privada debe de tomar, digamos, cartas en el asunto respecto a esto? Porque desde el punto de vista legal, efectivamente podemos plasmarlo en sus constitutivas, podemos generar programas internos, o dejar, en este caso, establecido que exista mayor, en este caso, mayor presencia y mayor apoyo para, en este caso, digamos, el sector femenino que trabaja. Sin embargo, tenemos que aterrizarlo, en este caso, a la realidad. Y ahí, ¿cuáles serían, en este caso, las acciones gubernamentales para poderlo lograr? Pasaste como 6 cosas en el camino, entonces voy a ver si puedo ir caminando a ir respondiendo. Primero, las empresas han entendido, ven, y creo que están muy conscientes de la importancia que tiene ir teniendo mujeres en mejores puestos, porque han visto que esto reditúa. Más allá a veces que dicen, oye, hay una conveniencia, no solamente porque lo creen, sino también lo ven que reditúa. Y también van viendo, y me vuelvo a regresar a esta parte de los consumidores. El consumidor se fija y elige apoyar aquel consumo en donde existen empresas que apoyan este tipo de cosas. ¿Qué hemos hecho desde el gobierno y también qué ha hecho el Congreso? El Congreso ha ido modificando y ha hecho consciente cada vez más la presencia de las mujeres y buscando esta equidad.
Ya se tiene en la parte parlamentaria, ya se tiene en la parte esta de parlamentaria en términos de paridad para candidaturas, etcétera. Me muevo a los gobiernos. Las empresas, las cámaras empresariales han ido creciendo y van teniendo ya toda esta parte de inclusión en las mujeres, en sus organismos, en toma de decisiones importantes, y las han ido haciendo, ¿cómo lo voy a poner? Han ido visibilizando más, las han ido dándoles el lugar que les va correspondiendo, y lo vemos de una manera muy clara en muchas cámaras empresariales. También desde la perspectiva, otra vez me vuelvo a vincular a la Agenda México 2030, en donde la iniciativa privada trabaja fuertemente en esto. De hecho, Marta Patricia Herrera es la cabeza de la parte de la Agenda México 2030. Y Marta Patricia ha hecho todo este trabajo muy bien con las empresas, en donde están inclusive por rendir un informe voluntario para decir cómo se ha caminado en estas vertientes, desde mujer, desde inclusión, desde el respeto a los derechos humanos. Ahora bien, ¿qué hemos hecho nosotros de la mano en algunas acciones con ellos? ¿Qué hemos hecho desde la Secretaría de Economía? ¿Qué estamos haciendo? Primero que nada, creo que desde el área de nosotros, que tiene que ver con el trabajo de pymes, se ha hecho una capacitación muy importante para que las mujeres entren en este espacio de la reconversión, que puedan tener acceso a la digitalización, que tengan acceso al comercio electrónico, y pues dando habilidades nuevas para que estén puedan enfrentar los retos que se tienen hoy en día. También tenemos el compromiso y estamos trabajando en la parte de simplificación para la apertura de negocios, y estamos acompañando especialmente a mujeres en muchos procesos y trabajando con empresas para que en la capacitación ellas puedan avanzar. Ahorita con la Embajada de Inglaterra tenemos un proceso de un trabajo que vamos empezando de a igual trabajo, igual paga. Estamos apenas ahorita iniciando este estudio. ¿Qué vimos en Londres o qué me tocó ver en Londres cuando estuve por allá? Es que ellos lo metieron a la ley, y parte de lo que empezaron a descubrir es que en muchos momentos no había la conciencia de la diferencia del pago, y que cuando hicieron esto público se empezaron a dar cuenta los propios o las propias dueñas de las empresas que lo que faltaba era capacitar para tener mayores oportunidades para quienes se habían venido quedando atrás, para avanzar en mejores puestos, y entonces empezaron a generar las condiciones para que esto fuera avanzando. Nosotros estamos empezando este estudio con la Embajada británica para caminar en esto, y lo estamos haciendo y lo haremos público para poder ir avanzando en este sentido. ¿Qué también venimos haciendo? ¿Qué hemos encontrado con el Instituto Nacional de las Mujeres? Estudios que nos arrojan que las mujeres quieren tres cosas en este país. Quieren, primero que nada, vivir libres de violencia, quieren tener atendido el tema de cuidados, y por otro lado quieren también tener un trabajo pues bien remunerado. Y creo que en esto es en la parte donde vamos creando políticas públicas a través del uso de la tecnología, muchas de ellas donde puedas tener la parte de estar trabajando. Creo que la pandemia aceleró procesos para hacernos visible a todos y darnos cuenta que puedo trabajar desde casa, que puedo realizar, claro que tenemos otro problema que ahorita abordamos, quienes tienen hijos o responsabilidades de cuidados, y el Senado de la República aprobó ya un tema para atenderse el tema de cuidados, y entonces desde ahí se puede ir resolviendo algunas tareas que normalmente se cargaban más en las mujeres. Bien, Tatiana, esto que comentas es fundamental,
porque el tema que está realizando y que está en camino de continuar y de acrecentarlo, economía, es el de generar capacitación, pero no nada más capacitación para fomentar el tema altruista, porque eso es algo bien importante, que no nada más debemos de ver el tema de la responsabilidad social como una cuestión altruista, sino debemos de verlo como un retorno social. Esto es, que las empresas en el trabajo que realizan día a día, ya sea MIPYMES, ya sea grandes empresas, generen un retorno justo a la sociedad. Y ese retorno es quizá el punto o la clave que en su momento Secretaría de Economía, junto con otras dependencias, como bien lo comentas, tendrá que enfocarse para que aquel empresario o en aquel emprendimiento venga de la mano el programa para poder a la par realizar en este caso un retorno hacia la sociedad. Y esto es justo el tema de la responsabilidad social. Tatiana, tenemos una pregunta que me gustaría aquí mencionarla. Tenemos a Alejandra Olay. Alejandra Olay nos acompaña desde Italia. Ella es nuestra vicecoordinadora del Comité de Cultura de la Legalidad y Responsabilidad Social. Gracias, Alejandra, por acompañarnos. Y nos dice, secretaria, buen día. Es un gran acierto que Economía está implementando los objetivos de desarrollo sostenible. Una pregunta, ¿se prevé en futuro por parte de la Secretaría alguna certificación de empresa socialmente responsable? Gracias, Alejandra. En Italia más la cuna de donde viene nuestro queridísimo Leoluco Orlando, el padre de la cultura de la legalidad. Es un honor siempre pensar en Leoluca y ver cómo lo aplicamos a las realidades. Coincido. De la certificación lo pongo en esta manera. Puede venir, pero otra vez yo lo voy a... ¿Cómo lo voy a poner? Porque, a ver... Si te quieres certificar en objetivos de desarrollo sostenible, estamos hablando de 17. La pregunta es en cuál es de los 17. No creo que te puedas certificar en los 17 porque no los 17 te aplican. O sea, unos tienen que ver con temas de agua y a lo mejor no todas las empresas caminan en ese sentido. Otros tienen que ver con temas de cuidado de la pesca, otros tienen de pesca responsable, otros hablan de el tema de atender o eliminar el tema del hambre. Entonces, no creo que pudiese ser como tal. Habría que diseñar mecanismos de decir, estoy trabajando en esto. Estamos trabajando en el objetivo A del 1, en el 2, en el 3, en el 4, que eso sería distinto. Me voy a ir un poco al tema de las certificaciones estas, o tú ves algunas empresas que son socialmente responsables. Y híjole, ¿cómo lo voy a poner? Fíjate. Yo tengo el sello de que soy una empresa socialmente responsable porque me certifiqué eso, pero a lo mejor no cumplo en tareas de pago de impuestos. Y la pregunta es si soy socialmente responsable o no. O por otro lado, puedes tener una empresa que es súper cumplida con su comunidad, empresas que ni siquiera tienen el distintivo del sello que vemos en algunas empresas, y tienen una labor histórica en su comunidad. Entonces, no creo que esta parte de lo que estamos planteando es necesariamente una certificación como tal, lo que nos lleve en términos de los objetivos de desarrollo sostenible. Por lo mismo que te digo, son 17 y no creo que alguien vaya a enfocarse en los 17 porque no todos se competen a la empresa. No sé si con esta información puedas reformular la pregunta o pudiéramos ser más puntuales o en qué estás pensando que a lo mejor me das una idea mejor. Fíjate, Tatiana, que bueno, yo creo que algo que puede funcionar muy bien o que ha venido funcionando es justo, en este caso, los programas de cumplimiento en donde tienes la opción de generar la certificación y justo la nueva ISO que vamos a empezar a implementar entra dentro de esa nueva ISO, que es la 35
47301, en esa nueva ISO se va a implementar normas de sostenibilidad. Entonces, va a ser muy interesante porque efectivamente a lo mejor una empresa no necesariamente cubra los 17 puntos que acabas de mencionar y que los encontramos y los vamos a encontrar conforme a la Agenda 2030. Sin embargo, sí va a ser bastante interesante que aquella empresa que se certifique en materia de gestión de riesgos, cumplimiento y adicional el tema de gobierno corporativo y sostenibilidad, pues bueno, va a poder tener, digamos, una palomita para el punto en materia, en este caso, de responsabilidad social. Adicional a esto y tomando el tema, pues bueno, me gustaría también contigo comentar lo siguiente. Ha habido estudios y algunos textos, porque esto también es algo bien importante, es como una convocatoria para escribir acerca del tema de la responsabilidad social, porque falta mucha doctrina en México respecto a eso. Justo Alejandra es una de las digamos, pocas que han escrito en México respecto al tema de responsabilidad social y que me parece estupendo, pero creo que debemos de trabajar más. Y algo que a mí me llama mucho la atención, Tatiana, en este apartado es que efectivamente en número de empresas y en el tipo de empresas, cuando nosotros hablamos de los distintivos que otorga, por ejemplo, un ente como lo es la CEMEFI para efecto del distintivo de ESR, pues generalmente lo vemos catalogado hacia empresas grandes. ¿Por qué? Bueno, porque tienen la estructura para poder llevar a cabo quizá todos los pasos para poder obtener ese distintivo. Y entonces hemos dejado a un lado el tema de la MIPYME, porque también hay algo muy importante y que tú lo acabas de mencionar, el consumidor. Esto es, los que estamos de este lado tenemos que ser exigentes hacia las empresas respecto a qué, respecto a premiar a aquella empresa que se dedica o que ha invertido sus recursos y en sus programas internos a la responsabilidad social. Entonces, si tú premias como ciudadano a esa empresa, le das en este caso la oportunidad y el impulso, pues para que no nada más se quede un distintivo como tal en las empresas grandes, sino también en este caso en empresas pequeñas. Y creo que va por ahí la pregunta que hacía Alejandra respecto a la certificación. Y bueno, ahora bien, Tatiana, para ya empezar a entrar en materia de recta final, vas a tener y pronto va a haber una reunión que, bueno, incluso yo ya también ya estoy inscrita para efecto de la discusión del tema de la Agenda 2030 y para también la presentación de un plan en donde vamos a tener te va a acompañar en este caso personalidades para efecto de darle ese impulso que, como bien tú comentas, hoy por hoy creo que en México nos hemos quedado un poco rezagados respecto a la responsabilidad social. Pero creo que si nosotros empezamos a fomentar desde el ciudadano en este caso, los puntos relativos a la Agenda 2030, estamos ya impulsando también a las propias empresas, porque la responsabilidad social corporativa no nada más se la tiene que creer la empresa desde el punto de sus directivos, se la debe de creer también, en este caso, sus empleados. Y ahí me gustaría, Tatiana, que nos comentaras qué opinas acerca de, en este caso, digamos, la parte laboral y la parte de los derechos, en este caso de los derechos humanos, cómo se ha abordado el tema de la responsabilidad social en México y en las MIPYMES. Entramos tarde, yo tengo que salir, ¿sí? Mandé. Voy a ser muy rápida porque me tengo que salir como habíamos quedado, entramos muy tarde. Y decirte primero, cuando tú hablabas de responsabilidad social y que faltaba mucha doctrina, la responsabilidad social no es una doctrina, ¿no? Entonces, nomás para tenerlo así acotado, y si eso lo dices tú, no lo dije yo, ¿no? Me vinculo a la parte, ya lo decía, que Marta Patricia Herrera, que desde la iniciativa privada trabaja en toda la parte de mover los objetivos de la Agenda México 2030 por parte de la iniciativa privada, tiene todo un concepto que está trabajando muy claramente para bajarlo a través de la iniciativa privada y a la empresa para que se lleve a cabo con respecto a los trabajadores. Cuando me voy a las pymes, a la MIPYME,
Yo creo que el consumidor premia y castiga. El consumidor es extremadamente consciente hoy en día. A mí no me cabe la menor duda, yo cada vez veo consumidores más responsables, más conscientes, los ves comprando, los ves consumiendo, los ves apoyando a aquellos negocios que tienen la etiqueta de que viene el producto orgánico o viene el producto de apoyo a la comunidad X. O sea, yo sí creo que hay una conciencia que no hay mayor premio que el del consumidor. Tú lo ves, y repito, yo llevo al día de hoy, en estos 3 meses que llevo al frente de la Secretaría, he tenido reunión con más de 150 empresas y yo me atrevo a decir ahorita que yo creo que unas 120 han hablado y presentan esta parte del compromiso con alguno de los, con 2, yo creo mínimo, de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda México 2030. Entonces creo que este concepto ha cambiado y me voy a la parte de los derechos. En parte de los derechos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde que llegó a la presidencia de la República, uno de los grandes impulsos que ha tenido ha sido con los trabajadores y ha sido con el tema de los salarios. Y una de las acciones primordiales que llevó a cabo fue una reforma laboral y también fue la parte esta de aumentar el salario mínimo. Creo que estas son acciones muy contundentes y muy concretas que empiezan a mover la agenda con respecto a decir el primer paso para el respeto a los derechos humanos tiene que ver con un pago digno. Aquí la dejamos, creo que queda abierto para que tengamos una conversación larga y fluida para seguir en esto, y súper agradecida de esta posibilidad que me han dado de conversar contigo y de conversar con el público que normalmente te escucha. Al contrario, Tatiana, gracias a ti, como bien indicas, esto detona la oportunidad de, en algún momento a seguir trabajando en este tema, coadyuvar, como decía yo desde el principio, con ustedes como autoridad, nosotros desde la parte de ciudadanos y también el tema de la, en este caso, iniciativa privada. Te agradezco muchísimo, Tatiana, la apertura que has tenido. De verdad, no es la primera vez que platicamos de estos temas, como bien lo dijiste. También ya en algún momento hablamos del tema de cultura de la legalidad y te agradecemos, como bien mencionaba. Agradecemos también al público que nos ha escuchado, que nos estuvo esperando. Y bueno, te deseo mucho éxito, Tatiana, en los futuros, en la futura administración. Muchísimas gracias y un muy lindo día para todos y todas. Gracias, Tatiana, que estés muy bien. Gracias a todos. Bye.